Buen día, mi nombre es Casey Olorte Guillaro, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Privada del Norte. En esta oportunidad voy a hablar de un trabajo práctico denominado Análisis Sísmico Dinámico de un edificio aporticado, correspondiente al curso de Ingeniería Sismo Resistente dictada por el Dr. Jenner Villarreal Castro. En esta parte podemos visualizar lo que son nuestros datos generales. El uso principalmente va a ser como centro penitenciario. El objetivo principal de este trabajo es efectuar el análisis dinámico de un edificio aporticado orientado a usarse como centro penitenciario en el distrito de Guaylillas, Patás La Libertad. Bueno, también tenemos nuestros objetivos específicos. Es importante definir nuestras secciones de nuestros elementos. Para la losa aligerada tenemos un espesor de 20 centímetros. Para nuestras vigas principales nos da un resultado de 30 por 55. Para las vigas secundarias nos da 25 por 35. En cuanto a las columnas, bueno, para este caso, para efecto de demostración, únicamente he cogido la columna que tiene mayor área tributaria. Sin embargo, los cálculos detallados están en Excel. Bueno, para este caso tenemos un área de columna igual a 1164.02 centímetros cuadrados. El área de la columna depende básicamente del peso de servicio, que está definido por el peso según el uso, que por este caso es, como es categoría B, corresponde 1250 kilogramos por centímetros cuadrados, el A que viene a ser el área tributaria y el N que es el número de pisos. Finalmente tenemos el área de la columna 6 de 1164.02 centímetros cuadrados, con una sección asumida de 0.35 por 0.35 metros. Haciendo la verificación de rigidez, es decir, que la inercia de la columna debe ser mayor que la inercia de la viga, estamos comprobando con la viga principal, nos sale 0.4, que no satisface esta condición, debería ser mayor a 1.2. Entonces para ello asumimos otra sección, en este caso es 0.5 por 0.5, haciendo la comprobación respectiva nos da 1.25, que es mayor a 1.2, por lo tanto finalmente nos queda columnas de 50 por 50 para toda la edificación. En cuanto a las zapatas están en función del peso de servicio, explicado en la diapositiva anterior. Además, comprende un factor K que está en función al perfil de suelo, en este caso es 0.8, que corresponde al perfil de suelo intermedio, una capacidad admisible de 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Se muestra en una tabla los resultados del resumen del predimensionamiento de todos los elementos estructurales que van a ser empleados para el cálculo de metrado de cargas. Bueno, en esta parte tenemos lo que es el metrado de cargas. En cuanto a la carga muerta, se calcula la carga propia de los elementos estructurales y la carga viva, pues la carga de muebles o personas. Y se toma una sobrecarga según el reglamento de 200 kilogramos por centímetro cuadrado por metro cuadrado para centros penitenciarios. Bien, en cuanto a la carga muerta, consideramos el peso de losa de las columnas de las vigas principales y secundarias. La carga muerta es igual para los 4 pisos, sin embargo la carga viva para el último piso, considerando que no hay acceso al techo, tenemos que la sobrecarga es de 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Mientras que para los pisos 1, 2 y 3 se considera el total de la sobrecarga. Finalmente se tiene el peso total de la edificación, peso muerto y peso vivo, y el peso total del edificio, peso muerto más peso vivo, igual 614.10 toneladas. Lo que es importante para este caso es determinar el peso sísmico por piso.
para determinar el peso sísmico por piso, se tiene que sumar el total de la carga muerta por piso más el 50% de la carga viva. Esto porque corresponde a una categoría B. En cuanto a los criterios de modelación estructural, se tiene que determinar los centros de masa, los centros de rigidez, la excentricidad accidental, que según norma me dice debe ser el 5% de la longitud perpendicular al análisis, y tenemos finalmente una excentricidad en X de 0.625 y excentricidad en Y de 0.825 por metros. Bueno, el centro de masa inicial y el centro de rigidez se calculan básicamente para definir hacia dónde está ubicado la coordenada del centro de masa final. Bien, ahora vamos a definir los parámetros sísmicos. Primero tenemos que hallar el periodo fundamental T, que está en función de la altura medida desde el nivel de terreno natural hasta el nivel superior del último techo. Tanto el periodo en X como el periodo en Y son iguales, entonces dividimos 13 entre un factor que depende del tipo de estructura. Para este caso es una estructura porticada, por lo tanto dividimos 13.20 entre 35, teniendo así un valor del periodo de 0.38 segundos. Bueno, aquí hubo un error de tipeo, en realidad es un suelo intermedio S2, le corresponde un TP de 0.60 y un TL de 2. Se tiene un C igual a 2.5. Comprobando me dice que C sobre R debe ser mayor a 0.125. Para este caso cumple. Contra la zonificación, pues Huaylillas corresponde a una zona 2 y por lo tanto Z es igual a 0.25. El perfil de suelo es intermedio S2, por lo tanto S es igual a 1.2. La categoría de la edificación es un centro penitenciario, por lo tanto está dentro de la categoría B y el valor de U es 1.30. El coeficiente de reducción sísmica o factor de reducción sísmica viene a ser el producto del factor según el tipo de estructura por la irregularidad en planta y la irregularidad en altura. Para este caso, como tenemos una estructura regular, el factor es el producto de 8 por 1 por 1, por lo tanto es igual a 8. Los factores de irregularidad, bueno, dije que era 1 y 1, entonces finalmente calculamos lo que viene a ser nuestra cortante basal. La cortante basal viene a ser el producto del factor zona por el uso, por el valor de C, dividido entre el factor de reducción multiplicado por el peso. Tenemos finalmente una cortante basal de 74.84 toneladas. Bien, ahora vamos a realizar el análisis dinámico. El análisis dinámico se hace para efectuar la apreciación de una respuesta de una estructura a la ocurrencia de un evento sísmico. El análisis dinámico viene a ser igual a la suma del análisis modal más el análisis espectral. En cuanto al análisis modal, debemos definir el periodo de vibración, que viene a ser el producto de 0.1 por el número de pisos. En este caso el número de pisos es 4, por lo tanto T es igual a 0.4. Los modos de vibración vienen a definirse según el número de pisos. Y bueno, como tenemos 4 pisos es menor a 5, le corresponde 3 nodos por piso. Tendríamos un total de 12 nodos. En cuanto a la masa traslacional y la masa rotacional, están definidas por las siguientes fórmulas. Estas fórmulas están en función al tipo a que si la edificación es regular o irregular. Para este caso, como es regular,
la masa traslacional es igual al peso del piso entre la gravedad. Tenemos los resultados en este cuadro de acá. Y en cuanto a la masa rotacional, pues viene a ser igual al producto de la masa traslacional por la longitud total del edificio en X más la longitud total del edificio en Y. Estas longitudes son medidas en planta y todo dividido entre 12. Los resultados lo visualizamos en esta tabla de acá. En cuanto al análisis espectral, es importante definir el espectro del suelo. Para este caso, como es un suelo intermedio, un S2, debemos hallar antes un factor de escala de la pseudoaceleración. El factor está definido por el factor zona, por el uso, por el S según el perfil de suelo, por la gravedad dividida entre el factor de reducción sísmica. Acá tenemos el valor del factor de escala, que finalmente se va a multiplicar por el C para darnos lo que es la aceleración. Bueno, en este cuadro visualizamos el espectro en sí. En esta parte es 0.4, que es el valor de TP, y acá es 2, el valor de TL. En el eje de las X tenemos el periodo en segundos y en el eje de la Y tenemos la aceleración. Bueno, el modelamiento se ha realizado en el programa SAP 2000. Acá tenemos los resultados. Tenemos para los 12 modos de vibración, tenemos su periodo respectivo. En cuanto a los desplazamientos, tenemos que para el nodo A y D los desplazamientos son iguales. En cuanto y para el sismo en Y, los nodos A y B son iguales. Para el sismo en X, B y C son iguales, y para el sismo en Y, C y D son iguales. Visualizamos los desplazamientos por cada nodo y la distorsión y la verificación de distorsiones entre piso. Bueno, la verificación de distorsiones, nótese en este gráfico que en cuanto a la acción del sismo en X, en los pisos 2 y 3, no cumple la verificación de distorsiones, es decir, los resultados de las distorsiones son mayor a 0.007. Sin embargo, para la distorsión en entrepiso en Y, sí cumple para todos los pisos. Bueno, acá visualizamos en este cuadro los resultados de las fuerzas internas para el análisis dinámico común. Bueno, también es importante realizar la comprobación del cortante dinámico mínimo. Para eso tenemos que hallar la sumatoria de todas las cortantes por efecto del sismo en X, del mismo modo para el sismo en Y. La sumatoria de sus totales me da el cortante dinámico mínimo. Esa se compara con el 80% del cortante estático, es decir, del cortante basal, y pues me da que el cortante dinámico es mucho mayor al 80% del cortante estático, por lo tanto satisface los requerimientos. Bueno, se pide también realizar la comprobación por ortogonalidad e inercia agrietada. Aquí tenemos lo que es ortogonalidad, los desplazamientos y las distorsiones para cada nodo, y en esta parte podemos visualizar lo que es la verificación de distorsiones. Se ve que en la verificación de distorsiones, para ninguno de las direcciones
de análisis cumple salvo en el eje X en el último piso. También tenemos lo que son las fuerzas internas para este caso. En cuanto a inercia gritada, también tenemos los desplazamientos y sus distorsiones respectivas de entrepiso. Y pues aquí sí en este caso no cumple para ninguno de las direcciones de análisis. Bueno, acá también tenemos nuestras fuerzas internas correspondientes a este caso. Bueno, finalmente una comprobación de los resultados, la comparación de distorsiones tanto para el análisis dinámico común con el de ortogonalidad y el de inercia agrietada. Vemos en este cuadro, que es para las distorsiones en X, que las distorsiones para el común y el de ortogonalidad, la diferencia es mínima, es casi despreciable, mientras que para la inercia agrietada las distorsiones son más elevadas. En cuanto a la dirección X, pues igual el común y el ortogonalidad son casi iguales. En este caso la diferencia es casi nada, y en inercia agrietada, pues igual que en el anterior, sale muy elevadas las distorsiones. Ahora se hace también una comparación de fuerzas internas. Véase en este cuadro que en el caso de ortogonalidad se nota se notan mayores fuerzas internas, tanto axiales como cortantes y momentos máximos. Para este caso, la que presenta menores fuerzas internas son la de inercia agrietada. En cuanto a las fuerzas internas del sismo en Y, también se ve el mismo caso. Bueno, acá tenemos una tabla donde vemos el porcentaje de masa participativa. Se dice que tiene que ser mayor al 90%. Acá vemos esto. Y aquí hay una comparación final de periodos de vibración. En cuanto a los periodos de vibración, el periodo de vibración para el análisis común y el de ortogonalidad me sale igual. Sin embargo, para el de inercia agrietada es muy diferente. Véase en la curva. Salen valores mucho más elevados. Bueno, y acá ya se tienen las siguientes conclusiones. Y finalmente, una de las recomendaciones sería que para conseguir menores distorsiones de entrepiso se recomienda reforzar la estructura, ya sea el material estructural, acero concreto, o colocando elementos que ofrezcan rigidez a cargas laterales. Podrían ser placas o también llamados muros estructurales. Los resultados de las distorsiones indican que podría fallar por torsión, por lo que otra recomendación sería aumentar la sección de las columnas para rigidizar la estructura y evitar el fallo por torsión. Bueno, para efectos de diseño posterior, se recomienda tomar los resultados del análisis sísmico dinámico, puesto que los valores de análisis del sismo estático resultan sobreestimados, es decir, salen valores muy elevados. Gracias.